Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, hemos tenido una semana espectacular en Bitcoin. Vamos a comentar un poquito las razones básicas de ese movimiento. Para mí hay una que no está en las quinielas y que es clara, que es el fracaso de la propuesta BIP 110. Ya comenté desde el principio que sucedió esa propuesta que estaba afectando al mercado y estábamos cerca de los máximos cuando eso ocurrió. Hemos tenido una caída muy fuerte durante todo este tiempo. Se han juntado otros factores, evidentemente. Se ha juntado la creencia en los ciclos, se ha juntado otras cosas, muchas otras cosas se han juntado para que lleguemos a este punto. Pero esa es una de las razones de la caída y en el momento en que ha fracasado ha tardado muy poquitos días el mercado en reaccionar al alza. Pero también ha habido otras razones para esta subida. La primera de ellas es el anuncio del Tesoro de Estados Unidos del otro día, el secretario Scott Bessent, que indicó que duplicarían al menos el tamaño de las recompras de bonos a largo plazo, es decir, no dijo que lo iban a duplicar, sino que al menos lo iban a duplicar, es decir, podían duplicarlo o más, con lo cual es una entrada de dinero brutal en el mercado. Bueno, esta es una de las razones del desencadenamiento del movimiento, pero ya veníamos de una acumulación en los últimos meses importante y en un proceso además de sobreventa con respecto a otros mercados brutal. La diferencia con respecto al SP500 era enorme. Hablábamos de que si hubiésemos tenido el mismo comportamiento que el SP500 desde que tocamos los 126.000, ahora mismo estaríamos en 160 y algo mil o 170.000. Entonces estamos todavía muy sobrevendidos con respecto a las bolsas, así que bueno, pues en esa sobreventa se ha basado este movimiento tan brusco que hemos tenido los últimos días. Otro de los factores que ha ayudado es la liquidación de cortos, que ya dijimos que iba a ocurrir en algún momento, porque todo el mundo estaba convencido de que estábamos en un ciclo y que ese ciclo todavía no había terminado y que teníamos que caer a 40.000 o a 30.000, o había gente que decía incluso hasta 10.000, ¿no? Entonces en algún momento tenía que haber este movimiento de liquidación. Estábamos esperando que rompiese la zona de los 67.000 para arrancar y hablábamos de objetivos de 77.000 los días anteriores, si recordáis, cuando hablábamos de ese posible escape en la zona de los 66.600, 67.000, que era el objetivo mínimo para esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que en principio estaba ahí dibujada y que luego se convirtió en un triángulo porque fracasó el último hombro en la última semana. Yo creo que ese fracaso fue un poco provocado pues, por lo que maneja en el mercado para que no fuera tan evidente la figura de hombro, cabeza, hombro invertido y se convirtiese en un pequeño triángulo que, bueno, pues al final acabó rompiendo y ya dijimos que lo importante al final son las líneas de resistencia y superarlas y en este caso provocó una liquidación de 4.000 millones en posiciones cortas. Así que bueno, pues eso ha ayudado a la subida, evidentemente. Luego aquí nos pone demanda institucional, pero bueno, los ETFs ya hemos dicho que no es demanda institucional solo, sino que la mayoría es demanda de particulares. Y sobre todo, además, después de todos los hackeos que ha habido de las billeteras, pues seguramente más particulares compran ETFs porque, bueno, pues la gente no tiene confianza ahora mismo en guardar eh, sus propias contraseñas en sus billeteras frías, la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente eso también ha hecho que muchos particulares estén comprando ETFs, o sea que no es una demanda institucional en este caso. Pero bueno, ha habido una entrada, por ejemplo, el día 20, antes de ayer, de 606 millones de dólares. No tengo el dato de ayer, pero también seguramente habrá habido entrada importante. Y también importancia lo que ha pasado en el tema regulatorio, porque aunque la Clarity Act, o sea, la ley Clarity, no tiene muchas posibilidades de ser aprobada, sin embargo, la SEC y la CFTC sí que han dado pasos adelante para regular las criptomonedas por su parte, es decir, para establecer un marco regulatorio en el que no haya que tirar de regulaciones para otro tipo de activos financieros que no tienen nada que ver con las criptomonedas, y eso pues sustituiría un poquito a la ley Clarity si es que finalmente no se aprueba. Yo creo que, bueno, pues todo esto ha tranquilizado un poco al mercado. Hemos salido de esa zona de consolidación, hemos terminado esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido, si lo queréis llamar, con el segundo hombro un poco más
grande o un triángulo, como lo queráis ver, da igual, ya lo he dicho antes de que se formase la figura, ya dije que da igual como le llamaseis a la figura, era una zona de acumulación y podía ser cualquier tipo de figura, lo importante era superar las resistencias. Y es lo que ha ocurrido, hemos superado no solo la línea clavicular o esa línea verde de resistencia que era en la zona de los 66.600, sino la línea de tendencia bajista, esa línea azul que nos viene desde los 126.000 y que pasaba por los 82.500 o 82.200 que hicimos en mayo, que también la ha roto y la ha roto con mucha fuerza, como podemos ver ahí, una subida espectacular. Y el siguiente objetivo, ya dijimos que podría ser esa línea bajista, perdón, esa línea alcista azul que rompió en junio y que ahora estamos muy cerquita de alcanzar en esa zona de los 82.210. Ahí sí que sería una resistencia fuerte y es muy improbable que pasemos ese nivel en el corto plazo. Más bien tendría que consolidar durante un buen tiempo en esta zona para volver a atacar esos niveles. Pero en principio se podría acercar a esos niveles a principios de semana. Ya comenté que esto no es un ciclo como los anteriores. Bueno, y de hecho ya se demuestra que no hemos caído donde la gente decía que íbamos a caer. No hemos tardado el tiempo que la gente decía que íbamos a tardar en hacer los mínimos. Estamos rebotando mucho antes de lo que la gente dijo. Y tampoco creo que vayamos a tener un movimiento alcista como la gente piensa que va a ocurrir como otros ciclos, ¿no? Esto va a ser diferente. El mercado ya es un mercado que está vinculado a lo que pasa en la economía real. Por eso ha reaccionado este movimiento del Tesoro de Estados Unidos y a la liquidez. Y bueno, pues tendrá sus cosas diferentes, pero al final depende un poco también de todo el resto del mercado, ¿no? Nosotros ya dijimos que la estrategia va a ser diferente a partir de ahora. No va a ser igual que lo que tenemos ahí puesto en el principio del vídeo. Hasta ahora ya sabéis que lo lógico era, bueno, y sigue estando puesto ahí, y de momento seguirá estando puesto ahí porque, bueno, es una estrategia más o menos conservadora, pero habrá que cambiar algunas cosas porque, como digo, el activo va madurando y depende de las posiciones que tenga cada uno, tendrá que tomar ciertas decisiones, ¿no? Todo depende de eso, del horizonte temporal, de la edad de la persona, de la cantidad de dinero que tenga invertido, no solo la cantidad total de dinero, sino el porcentaje que representa de sus ahorros, etcétera. Pero si hay personas que han estado acumulando desde hace muchos años ya, tienen un porcentaje alto de la cartera en Bitcoin, tienen edad avanzada o un horizonte temporal más pequeño que otras personas, pues yo creo que la estrategia que tenemos ahí en el principio del vídeo hay que modificarla ligeramente, ¿no? Tampoco vamos a hacer cosas muy raras, pero por ejemplo, pues ya sabéis que más o menos teníamos 80 por ciento de lo que estaba invertido en criptomonedas en Bitcoin, un pequeñito porcentaje en BNB y cerca del 20%, o sea, lo que nos quedaba de diferencia entre las BNB y Bitcoin no llegaba a ser el 20%, pero bueno, un porcentaje cercano al 20%, 17%, 18% en liquidez, ¿no? Para hacer operaciones puntuales cuando el precio pues tenía un retroceso fuerte, entrar con ese porcentaje que había en liquidez y luego volver a soltar cuando el precio recuperaba, ¿no? Esto es lo que hemos venido haciendo, sobre todo desde que el precio pasó los 40.000, porque ya dijimos que a partir de 40.000, pues en nuestro caso, no nos convenía acumular más, porque para subir el precio de compra pues no tenía mucho sentido. Porque venimos desde hace mucho tiempo acumulando, pero hay gente que ha iniciado hace poco, entonces quizás la estrategia para esas personas todavía sigue siendo ir acumulando poco a poco cada vez que puedan, pero los que ya llevan más tiempo y ya tienen acumulado un precio bajo y una cantidad importante, creo que en esta siguiente fase del mercado, en donde no va a haber subidas tan espectaculares en el medio largo plazo, aparte de estos movimientos como el que hemos tenido ahora en el corto plazo, que siempre puede haber algún movimiento de este estilo, del 20% hacia arriba en poco tiempo, pero no creo que vayamos a tener una revalorización de un
por 3 o por 4 en los próximos 4 años, como la gente pues, puede esperar, porque se piensa que va a ser otra vez como el ciclo, ¿no? Pues podemos ir modificando un poquito la estrategia. Ahora mismo, por ejemplo, con esta subida, ese porcentaje que estaba en liquidez y que yo lo utilicé en la caída de enero-febrero, es decir, yo cuando empezó a caer por aquí, empecé a utilizar ese porcentaje de liquidez que tenemos ahí puesto en el principio de los vídeos. No salí en su momento en 82.000 porque pensé que bueno, que ya habíamos tocado suelo en los 60.000 en febrero y entonces volvió a caer y seguí con el 100% de lo dedicado a criptomonedas dentro del mercado, pues en este repunte he aprovechado para volver a ir a la posición original de tener la liquidez esa del 17 al 20%, ¿no? Y ahora es donde viene la diferencia. Ahora yo normalmente con ese porcentaje que tenía de liquidez me quedaba bien, pero ahora no quiero reducir un poco la parte que tengo en Bitcoin, ya lo dije. Entonces poco a poco, pues en algunos puntos concretos empezaré a vender algo de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene, como la semana ha sido muy interesante, si por lo que sea la semana empieza bien y nos acercamos a la zona de los 82.000, posiblemente pues reduzca un poco más, en lugar de tener un 80% en Bitcoin, pues un 70% en Bitcoin y el resto en liquidez. Es decir, dedicaré más parte a esa liquidez que es como para hacer operaciones más aprovechando oportunidades y no dejar holdeando tanta cantidad porque creo que, bueno, pues va a haber menos potencial de subida, entonces hay menos posibilidades de quedarme fuera de movimientos realmente grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues iré desviando quizás un poco de esa inversión hacia otras cosas y empezaré a disminuir un poquito la exposición a Bitcoin. Ahora mismo ya digo, con esta subida que ha habido, he vuelto a retomar la liquidez que no tenía desde la bajada de enero-febrero. Y a partir de aquí, ya digo, en algún momento, pues la posición de largo plazo, que nunca la he tocado hasta ahora, pues la disminuiré un poco. Ya os iré diciendo en qué porcentaje. En principio, ya sé que la gente luego toma las cosas como... o sea, ahora mismo he dicho reducir igual al 70%. La gente ya lo toma como hecho que voy a hacer eso. No lo sé lo que voy a hacer. Voy a disminuir algo, ya os lo diré lo que haré, ¿no? Lo mismo, mucha gente ayer diciendo, dijiste que ibas a vender a 74.000, dijiste que ibas a vender a 77.000, dijiste que ibas a vender cuando se acercase a 90.000. O sea, dije que cuando subiese el mercado fuerte, lo suficiente, habría que tomar decisiones. Eso es lo que dije, ¿vale? Y los precios que dije fueron como sugerencia. Dije, pues si sube igual a 70.000 o a 74.000 o a 77.000 o a 90.000, pues igual deshago posiciones. No dije qué iba a hacer exactamente, ni en qué precio concreto, ni nada. Dije que cuando subiese a ciertos niveles, pues tomaría decisiones. Y la decisión, la primera que he tomado ha sido pues volver a la liquidez que pone en la parte inicial de los vídeos, que era lo lógico, porque después de haber aprovechado esa liquidez para entrar en la caída que hubo desde enero a febrero, pues ahora vuelvo a deshacer posiciones. A un precio que prácticamente no he ganado con esa liquidez porque empecé a comprar cuando estaba en la zona de los 85.000 y bueno, pues la media pues más o menos está por los precios actuales, con lo cual pues simplemente recuperar la liquidez, ¿vale? Y a partir de aquí, pues que es la posición original de siempre, pues sí que empezaré a tomar también decisiones que ya veré en qué precio las tomo, evidentemente. Ahora mismo estoy hablando de que igual cuando empiece la semana, pues en la zona de 82.000, 81.000 y pico, pues decido tomar algún beneficio parcial ahí para vete tú a saber si más adelante aprovechar esa liquidez para volver a comprar o simplemente pues quedarme así, que tampoco está mal por quedarme con un poco menos de Bitcoin para el largo plazo. Yo he acumulado cuando tenía que acumular por debajo de los 40.000 y, y simplemente pues estoy gestionando la posición que tengo. Hay gente que igual no ha creado su posición todavía. Igual hay gente que está creando su posición y tiene que estar en otra estrategia.
en la anterior que estábamos nosotros, pero cada uno sabe en qué punto de su estrategia está. Y evidentemente una persona que tiene invertidos $1000 en Bitcoin, pues tampoco le pasa nada si los pierde o los $1000 o no. O sea, también cada uno tiene que ver lo que está apostando. Hay gente que está apostando poco y le da igual realmente y puede aguantar con ello 10 años, 20 años, porque en realidad no le va a cambiar la vida. Y hay otras personas que sí les puede cambiar la vida, tanto si sube como si baja. Entonces hay que gestionar ese capital cada uno en la medida de lo que haya invertido y de las expectativas que tenga del horizonte temporal, ¿vale? Así que bueno, esa es mi idea según mi situación y cada uno tiene que hacerse su idea según su situación. Yo no puedo saber exactamente cómo está cada persona. Ya digo, los que tienen muy poco invertido o los que han empezado a acumular recientemente, quizás no tienen formada una cartera lo suficientemente grande como para preocuparse de nada. Pero los que llevamos mucho tiempo ya en el mercado, pues sí tenemos una cartera lo suficientemente grande como para preocuparnos de cómo va a ir en el siguiente tramo, ¿no? Porque puede haber una diferencia muy grande entre tomar un beneficio en un punto y volver a retomar más adelante o no, ¿vale? Así que bueno, pues esa es la situación y como digo, ahora mismo estoy, como siempre, como pone ahí en el inicio de los vídeos, con una liquidez que no tenía hasta ahora en estos últimos meses desde febrero. Y bueno, pues con más margen para hacer cosas, evidentemente. Si cae, tengo ese margen de liquidez por si quiero volver a entrar en algún punto que considere oportuno. Y si sube, pues puedo deshacer parte de la cartera original. Y hay que tener en cuenta para eso también temas fiscales, por cierto. Cada persona, pues, está en una jurisdicción fiscal y tendrá que ver cómo le influye si toma beneficios en algún punto. A algunos igual ni les conviene vender a pesar de que quizás por precio fuese buena idea porque pueden comprar más barato o lo que sea, pero igual fiscalmente no les viene bien porque tienen que pagar una cantidad de impuestos importantes, ¿no? O sea que también eso es otro factor a tener en cuenta que es que no se puede generalizar. Por eso no puedo decir, bueno, vamos a hacer esto todos. No, todos no podemos hacer lo mismo porque todos no estamos en la misma situación de ninguna circunstancia, ni de edad, ni de cantidad invertida, ni de horizonte temporal, ni de fiscalidad, ni de nada. Entonces no se puede generalizar y hacer una estrategia para todos común. Y, y bueno, cada uno tiene que mirar un poquito qué es lo que le conviene a él por su situación, ¿vale? Pero bueno, que quería aclarar eso para que la gente esté tranquila. Algunos que ayer parecía que tenían prisa porque vendiese algo de Bitcoin. Bueno, pues yo no tengo ninguna prisa. Ya dije que en los suelos no iba a vender, pero que sí que durante la siguiente fase, pues tomaré mis decisiones y os iré comunicando porque al final, pues como pienso que este ciclo no va a ser tan alcista como otros, creo que no me voy a quedar fuera de nada importante si en lugar de participar en el mercado con un 80% de lo que tengo invertido en criptomonedas, en Bitcoin, pues participo con un 70%. Creo que la pérdida no va a ser tan grande, va a ser más la tranquilidad que me da tener menos exposición que la potencial pérdida posible que pueda tener por un movimiento alcista que no va a ser tan brusco como en otras ocasiones, según mi criterio, que luego puedo estar equivocado, pero bueno, si me equivoco con lo que me quede fuera, con el 10% que venda, con el 15% que venda o lo que sea, pero me da igual. La tranquilidad que me va a dar tener más liquidez no está compensado con el potencial posible ganancia que pueda tener de ese 10-15% que vaya a ir soltando poco a poco, ¿no? Y creo que además, haciendo operaciones en el medio plazo, puedo compensar incluso aunque haya momentos en los que haya tramos que me quede un poquito fuera del mercado porque hay un movimiento que se vaya por encima de algún precio en el que haya vendido yo. O sea, me da igual, ¿vale? Realmente. Así que bueno, esa es la situación para que la gente se quede tranquila. Y ahora vamos un poco con el mercado. La vela mensual está siendo muy buena. Ya hemos dibujado la otra línea de tendencia que funcionará a partir de ahora en teoría, que es esa línea verde. De esa zona no debería caer, al menos en el corto plazo.
En el largo plazo igual sí, dentro de un año quizás esa línea verde se pierda y volvamos a establecer otra línea un poquito más abajo, porque como digo, el movimiento alcista no creo que vaya a ser en esta ocasión tan grande como en ocasiones anteriores, pero bueno, seguiremos siendo alcistas aunque sea con menos inclinación. La vela semanal ha roto una semana después de lo que técnicamente hubiera sido óptimo, por decirlo de alguna manera, no encuentro la palabra, o sea, óptimo no, tampoco es óptimo. Lo que hubiera sido técnicamente perfecto, porque justo coincidían esos 3 puntos la semana pasada y justo la semana pasada, pues hubo ese movimiento como de fracaso en el intento de ruptura de ese hombro cabeza hombro invertido, pero que más bien yo creo que fue el último movimiento para sacar a los que estaban viendo esa figura, a los que estábamos viendo esa figura en el mercado, ¿no? Como para intentar eh, que no, que dijésemos, no, ya no es un hombro cabeza hombro, otra vez nos vamos para abajo, ¿no? Pero bueno, ya había muy pocas opciones de irse mucho para abajo, porque, a ver, estaba pasando todo lo malo que podía pasar, ya los hackeos de las billeteras frías aprovechando vulnerabilidades con la inteligencia artificial, o sea, ya estábamos en lo peor de lo peor, o sea, y la gente ya no vendía apenas, el movimiento era, pues eso, de 65.000 a 63.000 y cosas así, o sea, con todo lo malo que estaba pasando ya no caía, pues estaba claro que presión vendedora no había por ningún lado. A nada que ha habido un poquito de presión compradora, han empezado a saltar los stops como palomitas cuando las fríes en la sartén, ¿no? La vela diaria, pues hoy tenemos una pequeña corrección, pero como digo, como la semana está terminando también, es previsible que la vela de la semana que viene al menos vuelva a la zona de los 79.500. Entonces, incluso podría romper un poquito puntualmente y acercarse a los 82.000 y ahí yo creo que eh, sería el tope de la semana que viene. Si somos capaces de pasar esos 82.200, entonces sí que se dispararía hacia la zona de los 87.000, pero no sé, lo veo demasiado precipitado, pero bueno, podría pasar cualquier cosa, visto lo visto esta semana. Y en el gráfico horario, pues nos hemos frenado en esa zona de 79.220, hemos vuelto a ir un poquito cerca de esa zona otra vez, pero nos hemos vuelto a ir hacia abajo. Es fin de semana, no habrá mucho movimiento hasta que empiece a activarse el domingo. Y como digo, quizás al inicio de esa nueva vela semanal rompa un poco esos 79.220. No sé qué fuerza tendrá para ir un poco más arriba. Quizás sí que tenga un poco de fuerza porque seguramente estarán acumulándose nuevamente posiciones cortas. Es típico que cuando el mercado sube mucho, la gente empieza a abrir cortos otra vez, otra vez, otra vez. Se acumulan otra vez un montón de cortos y el mercado vuelve a tener un tirón arriba. Por lo tanto, esos cortos son los que nos pueden llevar, los que se están abriendo ahora, son los que nos pueden llevar hacia la zona de 82.000. Son los que nos pueden llevar hasta ese nivel al principio de la semana que viene. Y luego ya sí, el mercado ya seguramente se relajaría ya cuando todos los cortos ya desisten por fin y ya no se abren más posiciones cortas, entonces el mercado sí corregiría un poco. Pero mientras siga habiendo gente abriéndose cortos y hay muchos comentarios de esto en las redes, pues seguramente quedará otro movimiento más para romper otra vez esos cortos y tener un último tirón seguramente a principios de la semana que viene antes de una corrección. ¿Dónde puede corregir? Eso sí que no podemos saber. Después de una subida tan brutal, es imposible saber hacia dónde va. En teoría, cuando ocurren estas figuras, la vuelta suele ir hacia la línea de ruptura, que sería la zona de 66.600, pero en este caso, después de haberse separado tanto, es muy difícil que vuelva a caer a esos niveles. Más que nada porque en otras ocasiones, cuando ha hecho esto en el suelo, ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Aquí cuando nos escapamos al alza de esta zona, fijaros que hicimos un doble suelo en el 2023, en enero, la zona de los 18.113 no se volvió a tocar. En teoría es una zona o sea, donde se escapa, la línea donde se escapa es una zona donde el precio retrocede, pero cuando son escapes así tan fuertes, fijaros, aquí ocurrió lo mismo. Vamos a acercarnos un poco para que se vea el gráfico más claro. Este escape fue muy parecido. Doble suelo, en vez de hombro, cabeza, hombro invertido o la figura que consideremos que ha sido esta ruptura. Sale con 3 días de subida brutales, consolida un poquito más, vuelve a romper, que esto es como para romper los stops de los que empezaron a ponerse cortos aquí otra vez, lo que he dicho hace un momento. Y luego aquí se empieza a consolidar un poquito,
y te hace una figura de ABC. Pero no vuelve a caer a la zona del doble suelo, a los 17.900, 18.000. Se queda en 19.700, bastante por encima. De hecho, en porcentaje, hasta esta zona es un 10% por encima del soporte. Pues algo parecido podría pasar ahora, que tengamos una corrección pero que no llegue a ese soporte y vuelva a arrancar de nuevo otra vez con subidas. ¿Vale? Así que bueno, pues esa es la situación en cuanto a Bitcoin. Ahora vamos a mirar un poquito las altcoins que están haciendo. Por ejemplo, AVE, fijaros qué subida ha tenido el día de ayer, espectacular. En los primeros días siguieron el comportamiento de Bitcoin, por eso no hubo mucho movimiento. Y ayer se desmarcaron con una subida mucho más fuerte que Bitcoin en el caso de AVE. Un 0,68 ha subido Cardano, ayer también subió con respecto a Bitcoin y de hecho hoy ha estado mucho más arriba. O sea que movimientos brutales también en las altcoins. Ya dijimos que en cuanto subiese Bitcoin subiría todo. Está todo muy, muy sobrevendido, muy sobrevendido. Y eso hace que sea fácil especular porque los precios están muy abajo, las capitalizaciones están muy bajas también, con lo cual más fácil especular todavía porque es más fácil mover un activo que tiene poca capitalización y por eso estamos viendo estas subidas espectaculares en algunas de ellas, ¿no? BGB también ha remontado, fijaros que hoy ha llegado a remontar prácticamente todo lo que había perdido contra Bitcoin, ahora ya vuelve otra vez a bajar un poquito y está otra vez en la zona del mínimo anterior, pero ha tenido una vela que en algún momento ha estado envolviendo todas las velas bajistas. BNB también sube un 3%, también rebotando en la zona de la línea de tendencia, también muy bien. Los primeros días sufrieron un poco, pero ahora vuelven a comportarse mejor. Ethereum cayendo un 2,26%, pero fijaros que los últimos días también ha ganado terreno con respecto a Bitcoin, sobre todo la vela del día 19, y ahora está intentando consolidar por encima de la línea bajista principal de largo plazo. De largo plazo, de muy largo plazo. Estamos hablando de la línea bajista que empezó en el 2022. Es decir, Ethereum no está alcista, no ha estado alcista con respecto a Bitcoin en ningún momento en todo este tiempo desde que Bitcoin entró en fase alcista del ciclo 2022. Ethereum en ningún momento ha estado alcista. ¿Vale? Ahora parece que está empezando a querer salir de esa línea de tendencia bajista. ¿Qué más? Solana. Bueno, miramos MicroStrategy ya que está por aquí. MicroStrategy ayer subió otra vez bastante, 119,25 y la verdad es que ya están en positivo con sus inversiones. No han podido con MicroStrategy, como era evidente. Mucha gente decía, no, van a hacerles liquidar, van a hacerles no sé qué. ¿Cómo vas a hacerle liquidar a una empresa que es capaz de levantarte 300 millones a la semana para pagar intereses? Es imposible que le hagas quebrar. La única manera, MicroStrategy, de que le vaya mal es que Bitcoin vaya poco a poco a menos y desaparezca. Es la única manera que MicroStrategy tiene de que las cosas le vayan mal. No han hecho las cosas bien, no han hecho las cosas bien. Podían haberlas hecho mucho mejor, mucho mejor. No tenían que haberse endeudado tanto, no tenían que haber metido tanto, no tenían que haber pagado ni siquiera tanto interés que están pagando por las STRC. Porque para ganarle al mercado de bonos de otros bonos no necesitas pagar un 12%. Con pagar un 7, un 8, ya les estás ganando. O sea, no necesitas hacer eso. No necesitabas hacerlo en el momento que lo hiciste tampoco. Podías haberlo hecho cuando el precio estaba todavía más decaído. Pero bueno, aún así, era imposible que por mucho que quisiesen, le obligasen a liquidar posiciones a Strategy. Imposible. Porque tendría que haber estado durante 4 años en estos precios para hacerles vender, pues igual 20.000 o 30.000 bitcoins. Tendría que haber estado 4 años en este precio. Ya tenían para pagar casi 3 años de liquidez y tendrían que haber estado en los 60.000 durante 4 años más o 5 para realmente hacerles vender una cantidad importante de los bitcoins que tienen. Pero tampoco hubiera sido tanto, hubieran sido 20.000, 30.000 como mucho y aún así seguirían teniendo más de 800.000. Han vendido apenas nada,
Bueno, de hecho en el año van comprando muchos. Así que bueno, la situación de MicroStrategy es muy positiva en realidad. Solana también con una vela espectacular en el día de hoy, que ha llegado por algunos momentos a subir muchísimo. Ahora está subiendo un 1,73%. Tron sube un 2,05%, pero fijaros la caída que ha tenido en los últimos días. La gente ha sacado dinero de las que tenían en beneficio y se ha metido en las que iban en pérdidas. Y XRP también, pues como veis, ha subido bastante estos últimos días. Al final siempre la meten en el grupito con, eh, con Ethereum y tal. Yo no le veo que tenga ningún sentido XRP, pero bueno, el mercado eh, pues no termina de entender muy bien que XRP no tiene ninguna función y cuando lo entiendan pues se darán cuenta de que están metiendo el dinero en un sitio que no conviene, ¿no? Y por último Zcash que sigue subiendo también un 9,51%, como veis los dos últimos días también con subidas y se mantendrá al alza hasta septiembre probablemente. Y dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 77.162. Como digo, creo que la semana empezará en positivo porque me da la impresión de que hay mucha gente abriendo cortos en esta zona porque se piensan que el mercado bajista no ha terminado o que vamos a tener una corrección muy fuerte o lo que sea. Y seguramente esos cortos serán la gasolina para tener un último impulso alcista en el corto plazo hacia la zona de los 82.200. No sé si llegará a tocar justo 82.200, pero los 80.000 a principio de la semana sí que creo que son factibles. Habrá seguramente, como es un número redondo, mucha venta en esa zona. Cuando los pase es posible que salte rápidamente hasta 81.000, pero no sé si tendrá suficiente fuerza para llegar a 82.200. En todo caso, creo que eso, que será al principio de la semana y luego la semana pues espero que esté consolidando este nivel. Espero que 2 o 3 semanas para consolidar esta zona para que más o menos ya nos acostumbremos a los nuevos precios y veremos a ver dónde se asienta el mercado, ¿no? Tras este movimiento alcista, tras esta ruptura de cortos, ¿no? Donde nos asentamos de nuevo, porque tendremos que establecer un nuevo rango de precios en el que, bueno, el activo esté cómodo y tendremos que absorber además también correcciones en la bolsa que todavía no han venido. Entonces, bueno, vamos a ver dónde nos situamos de cara a final de año. Yo creo que estaremos entre la zona de los 70.000, 78.000 de aquí a final de año seguramente. Y bueno, como digo, vamos a ver cómo va dibujándose el gráfico, dónde se establecen los nuevos soportes. Hay muchas cosas que hacer por delante porque tras un movimiento así tan fuerte de sacudida, pues nos hemos salido tanto de la zona en la que estábamos cotizando las últimas semanas que ahora tenemos que volver a establecer niveles por estos lugares que ahora mismo son zonas desconocidas de precio para lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.